Usted trabaja, usted ahorra, y usted cree que el banco, el sistema, su gobierno, le están guardando las espaldas. Gran error. No se trata de qué tanto sube el precio del huevo en Guadalajara o el combustible en Lima. El verdadero pánico, la caída que va a doler de verdad, se está cocinando en Beijing. Piénselo así. ¿Qué pasaría si le digo que, detrás de los titulares de la bolsa, China ha estado diseñando un virus financiero que tiene la capacidad real de aniquilar el dólar americano? Y lo peor, si el dólar cae, su moneda local, sus pesos, su patrimonio, su retiro, todo se convierte en ceniza. La gente habla de estanflación, de tasas de interés, de recesión. Esos son distracciones menores. El ataque es estructural. Es la cimentación que se está reventando. Esto no es una teoría conspirativa barata. Es geopolítica de choque. China no necesita invadir Taiwán para ganar esta guerra contra Occidente. Solo necesita asegurarse de que el billete verde, la base de absolutamente todo lo que usted usa para pagar la renta, se vuelva irrelevante antes de 2026. En este momento, mientras usted ve esto, China está moviendo las piezas de un tablero donde la jugada final es que sus ahorros de 20 años valgan menos que un paquete de chicles. Usted no lo siente ahora, pero el contador de su futuro ya está en reversa. Le voy a mostrar exactamente el mecanismo y el contrato que firmaron en secreto para enterrar el dólar. Hablemos claro sobre el sistema en el que usted está atrapado. El dólar no es una moneda, es un mandato. Desde que Richard Nixon desconectó el billete del oro en los 70s, el poder de EUU no ha estado en su productividad, sino en la obligación global de usar su papel. ¿Cómo nos metieron en esta trampa? Se llama el petrodólar. El acuerdo que Arabia Saudita firmó con Washington. Solo venderán petróleo, la sangre de la economía mundial, a cambio de dólares. Esto fuerza a cada nación del planeta, desde Japón hasta su país, a acumular montones de papel verde solo para asegurar energía. Esa es la extorsión legal. Cada vez que la Reserva Federal de EE.UU imprime billones para rescatar un banco o financiar una guerra, nos están mandando a nosotros la factura de la inflación. Usted siente cómo su dinero se estira menos, pero no es culpa de su gobierno. Es el efecto secundario de que Washington pueda operar con déficit infinito. China entendió esta debilidad hace una década. Su objetivo no es que el yuan se vuelva la moneda de reserva global de la noche a la mañana. Eso es imposible. El plan es mucho más sencillo y brutal. Eliminar la obligación de usar el dólar para la única cosa que realmente importa, la energía. Si el petróleo deja de necesitar dólares, el castillo se derrumba, y ya están a medio camino. Aquí es donde el plan de Beijing pasa de la teoría a la acción concreta. El primer obstáculo que China tuvo que superar fue la dependencia de los bancos controlados por Occidente. La principal herramienta para mover dólares es el sistema SWIFT, un club de mensajería financiera que EE2U usa como interruptor de apagado. Si no te portas bien, te desconecto. Lo vimos con Rusia. China respondió construyendo una especie de arca de Noé financiera, conocida como CIPS, Cross-Border Interbank Payment System. Imagínelo como una versión china de SWIFT, diseñada para operar en yuanes, y más importante, a prueba de sanciones estadounidenses. Al principio era lento, poco usado. Hoy CIPS procesa billones, es la ruta de escape. Pero el gran golpe de martillo fue la operación de desdolarización de la energía. Durante el último año, China ha estado firmando acuerdos masivos con sus principales proveedores, en especial Rusia, Irán y, ojo, los Emiratos Árabes Unidos, para comprar petróleo y gas en sus monedas locales. Esto se llama comercio bilateral y evita por completo el dólar. Es un goteo que ahora es un chorro. La única razón por la que Arabia Saudita seguía fiel a Washington era la protección militar. Pero esa protección ahora tiene un costo político demasiado alto. China está ofreciendo algo mejor, un mercado garantizado y estabilidad financiera sin sermones. El viejo pacto de petrodólar está en respiración artificial. La complejidad no es solo que el petróleo se pague en yuanes. La jugada maestra es cómo China está usando la tecnología para acelerar la deserción. Mientras Occidente debate si Bitcoin es una moda o no, China lanzó su yuan digital, DCEP. Esto no es una criptomoneda,
Es dinero controlado por el Banco Central, pero con características que aceleran la desdolarización. Piénselo. Si un importador en Chile quiere comprar paneles solares chinos, hoy debe convertir pesos a dólares y luego a yuanes, pagando 2 comisiones y esperando días. Con el yuan digital, el intercambio es instantáneo, sin bancos intermediarios y, crucialmente, sin tocar el sistema financiero estadounidense. Es el atajo perfecto. Además, China no está sola. Ella está liderando la formación de bloques financieros. El BRICS, Brasil, Rusia, India, China, Sudáfrica, ya no es un club de charla. Ahora están trabajando para lanzar una nueva moneda de reserva respaldada por commodities, recursos naturales. Si logran respaldar esa moneda con, por ejemplo, oro o tierras raras, instantáneamente tendrían una alternativa real al dólar, que solo está respaldado por la deuda de EEUU. Esto es el juego de las sillas. Cada país que se suma al BRICS, cada trato en yuanes que se cierra, es una silla que se quita de debajo del dólar. Y la música está por terminar. La gran virada no ocurrió con un anuncio de prensa. Ocurrió en silencio, cuando Arabia Saudita, el pilar histórico del petrodólar, empezó a mover sus piezas. Durante 5 décadas, Riad y Washington eran inseparables. Pero en 2022, tras la guerra en Ucrania y la presión occidental, los saudíes se dieron cuenta de que EEU ya no era un protector fiable, sino un socio que podía convertirse en inquisidor. El punto medio, el momento en que se acabó el juego, fue la firma de varios acuerdos de cooperación estratégica entre Arabia Saudita y China. No solo para vender petróleo por yuanes, sino para construir refinerías en China e invertir en tecnología 5G. Arabia Saudita le está entregando a Beijing el control de una parte clave de su cadena de valor energético. ¿El resultado? El reino ya está cotizando parte de su petróleo en la bolsa de Shanghái. Esto es la traición definitiva. Cuando el mayor proveedor de petróleo del mundo empieza a despreciar el dólar, no hay vuelta atrás. Las reservas de dólares que los bancos centrales guardan empiezan a parecer menos atractivas. La señal es clara. Si los saudíes ya no confían en el dólar para su negocio principal, ¿por qué debería hacerlo usted o el Banco Central de Brasil? La arquitectura financiera global que nos vendieron se está desmantelando frente a nuestros ojos, y la gasolina que impulsa esa destrucción es la deuda americana, que sigue creciendo sin límite. Las consecuencias de que Arabia Saudita coquetee con el yuan son inmediatas y dolorosas, aunque no se reporten con el debido pánico. Cuando un país ya no necesita dólares para comprar petróleo, esos dólares se vuelven excedentes. ¿Y qué hacen con el excedente? ¿Lo venden o lo gastan? Si muchos países hacen esto, la demanda global de dólares baja y su valor empieza a caer en picada. Para nosotros, en Latinoamérica, la caída del dólar no es una celebración. Recuerde, nuestras economías están pegadas al dólar. Si el patrón se rompe, la volatilidad es explosiva. Imagine que el dólar pierde el 30% de su poder adquisitivo en unos meses. Esto es un terremoto. De pronto, la deuda que su país tiene en dólares se vuelve insostenible y las materias primas que importamos se vuelven ridículamente caras. El costo de vida se dispara y hay un efecto aún más perverso. China y Rusia están usando sus billones de ganancias para comprar oro físico a un ritmo frenético. Los bancos centrales globales están acumulando metal amarillo como si fuera 1971. ¿Por qué? Porque el oro es el único activo que no tiene la promesa de pago de un solo gobierno. Es la preparación para el día en que la confianza en el papel moneda liderada por el dólar se esfume. Están cambiando papel por algo real, preparando el reemplazo. En medio de todo este desorden hubo un momento de falsa esperanza. Algunos analistas creyeron que Estados Unidos podría revertir la tendencia con una jugada audaz: subir las tasas de interés de forma agresiva. La teoría era simple. Si la Reserva Federal encarecía el costo del dinero, los dólares de la gente se sentirían más valiosos y los inversores regresarían a los bonos del Tesoro americano. Esto, pensaban, restauraría la demanda del dólar y frenaría la fuga hacia el oro o el yuan. Y sí, al principio pareció funcionar. El dólar se fortaleció temporalmente frente a otras monedas, pero fue un espejismo carísimo. Este endurecimiento monetario de EEU no detuvo a China, simplemente expuso las grietas en el resto del mundo.
El aumento de tasas de interés hizo que los préstamos en dólares de muchos países emergentes se volvieran impagables, generó pánico bancario regional en EU y ralentizó su propia economía. China aprovechó este momento para profundizar el ataque. Mientras Occidente se enfocaba en controlar la inflación interna con tasas altas, China siguió su camino de expansión económica, haciendo préstamos directos en yuanes a África y Asia, cimentando una infraestructura comercial paralela que ya no miraba a Washington. La estrategia no era ganar una batalla, sino desgastar al enemigo lentamente hasta que colapsara por su propio peso. Y la debilidad principal de EU es su adicción a la deuda. Ahora llegamos a la crisis, el 75% del camino hacia el colapso. Esto no es un evento de un día, sino un proceso de degradación violenta. La crisis se manifestará cuando los tenedores de bonos americanos, aquellos países que históricamente han financiado a EU, decidan que el riesgo ya no vale la pena. China y Japón, que tienen billones en bonos del tesoro, ya han comenzado a deshacerse de ellos. Es una venta lenta, controlada, para no causar un pánico inmediato, pero es constante. ¿Qué pasa cuando la demanda de la deuda americana se esfuma? Estados Unidos tiene que ofrecer intereses ridículamente altos para encontrar nuevos compradores. Esto significa que el costo de financiarse se dispara. De pronto, la mitad del presupuesto nacional de EU se iría simplemente a pagar intereses. Esto obliga al gobierno a elegir: o recortan drásticamente el gasto social y militar, algo políticamente imposible, o imprimen más dinero para cubrir el déficit. Ambas opciones son la perdición para el dólar. Si imprimen, la hiperinflación se vuelve un riesgo real. La crisis es esta espiral de la muerte. Los países huyen del dólar por la deuda, lo que encarece la deuda, lo que obliga a imprimir, lo que acelera la huida. El sistema diseñado para ser irrompible se autodestruye, y en el ojo de esa tormenta estará usted viendo cómo sus ahorros son devorados por la inflación importada. Esto nos lleva a la noche oscura del alma financiera. La pregunta que los inversionistas y los gobiernos están enfrentando a puerta cerrada es: si el dólar no es seguro y si el yuan es controlado por un régimen autoritario, ¿a dónde va mi dinero? Durante décadas, la única respuesta real fue: de vuelta al dólar, porque es el menos malo. Pero ahora, esa justificación se pudrió. En este punto de la crisis se acabaron los trucos. No hay rescate del Fondo Monetario Internacional que sirva, porque la enfermedad es la divisa misma, no un país pequeño. Los gobiernos de América Latina se verán obligados a tomar decisiones brutales. Nos pegamos al barco que se hunde, el dólar, por miedo a la incertidumbre, o saltamos al agua y buscamos alianzas en el BRICS. Y no me sientas. El miedo es palpable. Ver cómo el activo que define tu riqueza, el dólar, se devalúa contra los bienes reales, casas, tierras, oro, es una sensación de impotencia total. Es la realización de que todo lo que le dijeron sobre la estabilidad y la seguridad financiera era una mentira cómoda. Lo que muchos no ven es que China no está esperando a que el dólar toque fondo. Está diseñando las alternativas para capturar a los desertores. El objetivo no es destruir el valor global, sino transferir el centro de poder financiero de Occidente a Oriente. Su dolor es su ganancia. Y el reloj, amigo, sigue corriendo. El clímax de esta guerra silenciosa será un evento que los libros de historia llamarán el gran vuelco de las reservas. Sucederá cuando un grupo crítico de naciones, digamos Brasil, India y algún país clave de la OPEP, anuncie que sus nuevas reservas de divisas ya no serán dólares, sino una canasta diversificada de activos, incluyendo el nuevo instrumento del BRICS y, vitalmente, mucho más oro. El disparador puede ser una rebaja repentina y severa de la calificación crediticia de EU o una acción legislativa caótica en Washington sobre el límite de la deuda. Lo que sea que lo detone, el efecto será inmediato: un pánico de venta masivo en el mercado de bonos del Tesoro. Esto no solo causará que las tasas de interés de EU se disparen al cielo, sino que revelará que el mercado para la deuda americana se ha secado. Es el momento en que se pierde la confianza total. En ese punto, el dólar deja de ser la moneda de reserva global en la práctica, aunque lo siga siendo en el nombre.
La gente no lo querrá. Los bancos ya no lo usarán obligatoriamente para el comercio. Y aquí está la prueba irrefutable. China habrá logrado su objetivo sin disparar un solo misil. Simplemente hizo que el principal producto de exportación de EU, su moneda de reserva, se volviera tóxico. El dólar se retira al mismo nivel que otras monedas, lo que para Estados Unidos es una aniquilación. Hay un giro final, un detalle que lo cambia todo, que hace que esta derrota no sea una simple transferencia de poder, sino una trampa. China no quiere que el yuan se convierta en el nuevo dólar. Si el yuan fuera la única moneda de reserva, Beijing cargaría con la misma carga que ha destruido a EUU, la necesidad de operar con un déficit comercial permanente y la exposición a la presión global. China es demasiado lista para caer en ese mismo hoyo. La última revelación es que el plan no es la yuanización del mundo, sino la comoditización de las reservas. Quieren que las naciones dejen de confiar en cualquier papel y empiecen a basar sus transacciones en oro, energía y tierras raras. Esto le da a China, el mayor productor y consumidor de materias primas del mundo, un control estratégico enorme. Ellos no necesitan tener la moneda más fuerte, necesitan controlar lo que respalda a todas las monedas. El yuan digital es solo una herramienta de transición. El verdadero objetivo es que usted y su gobierno confíen más en un kilo de cobre que en un billete. Si esto ocurre, la guerra de divisas termina con la victoria de China, no a través de su propia moneda, sino obligando al mundo a regresar a un sistema que ellos controlan en términos de producción. El dólar es solo la primera pieza grande que cae. Mire, el año 2026 no es una fecha mágica. Es el punto donde la acumulación de deuda americana y la deserción de los petropaíses hacen la caída inevitable. El resultado no es el caos que vemos en las películas, sino una erosión lenta, donde usted siente que trabaja más y tiene menos. La moneda de su país se volverá un desastre, oscilando brutalmente al ritmo de las decisiones en Beijing, no en Washington. La resolución es amarga. Usted no puede parar esta guerra geopolítica, pero puede dejar de ser la víctima colateral. La lección final es que su retiro no puede depender de la promesa de un papel que un país endeudado sigue imprimiendo sin control. Esto significa que si usted tiene todos sus ahorros en dólares o en una moneda local pegada al dólar, tiene una bomba de tiempo en su cuenta. Cuando la confianza se rompa, el papel se hace polvo. Lo que importa no es qué banco usa, sino cómo ha protegido su patrimonio del sistema que está colapsando. Deje de mirar las tasas de interés y empiece a asegurar activos duros, tierras, metales preciosos, recursos que China no pueda devaluar imprimiendo más. Le mostré el mecanismo del ataque y la ruta de escape. Usted tiene que dejar de confiar en la mentira. Actúe ahora antes de que el game over sea en su cuenta de banco.